Hola.
Hermanos y hermanas, Dios nos permite el poder escuchar y el poder estar en este lugar para poder recibir ese alimento el cual Él nos quiere dar, ese alimento que nos da de su amor, de su paciencia, de su paz. Por eso siempre podemos contar con Él en todo momento, en toda situación, dificultad, no importa por lo que estemos pasando. Lo que Él quiere darnos es esa palabra de paz, la cual nos permite avanzar constantemente. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 512. Himno 512, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Su nombre puede ser exaltado, pero más aún cuando llevamos ese evangelio y predicamos hacia las personas que lo necesitan. Por eso Jesucristo es el que quiere trabajar, Jesucristo es el que va alrededor del mundo y por ello necesita de instrumentos, los cuales somos nosotros. Llevando su evangelio, llevando himno 362, anhelo trabajar por el Señor. Anhelo por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en
La viña del Señor, la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar en la viña del Señor, ¿no? Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Esa viña la cual da día a día realmente la sangre de Jesucristo. Esa viña que muestra y la que se puede presentar ante el Señor. Esa es la sangre de Jesucristo, por la cual muchos hemos recibido la salvación. Muchos han recibido, pero pocos lo creen así. Por eso, seguros en la palabra de que Jesucristo murió por nuestros pecados y nos ha dado la salvación, podemos avanzar, seguros de que Él nos ha hecho justos, santos y perfectos. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 504. Himno 504, cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y de estar. Cuando se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Todos estamos en ese nombre, en esa lista escritos, ¿no? Nuestros nombres por Jesucristo, por esa sangre preciosa. Así también Dios permite que podamos participar del campamento mundial. ¿Cuántos ya se han inscrito para ese campamento, el cual el siervo de Dios vendrá? Aquellos que se han inscrito, ¿no? Vamos a pasar un tiempo muy hermoso, disfrutando entre los hermanos, compartiendo, escuchando de la palabra del Señor. Realmente vamos a pasar un tiempo muy agradable. Por eso invitemos a muchos para que así también puedan escuchar la palabra del Señor,
mediante el siervo, mediante el pastor Oxopark, el cual estará en Bolivia por 3 días, ¿no? Predicando el Evangelio y dando a conocer esa palabra de salvación, la cual Jesucristo nos permite, Jesucristo nos ha dado, de que Él murió por nosotros en la cruz y derramó hasta la última gota por nuestros pecados. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 492. Himno 492, cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Jesucristo es el que murió por nosotros y ha dejado al Consolador, al Espíritu Santo, para que Él habite dentro de nosotros, para poder llevar el Evangelio a todo lugar. Solamente por esa sangre, la cual Cristo derramó en la cruz, podemos conectarnos con el Padre, podemos volver hacia Él. También así mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando las redes sociales, mediante Facebook, YouTube también, con Misión Buenas Nuevas, y pueden escuchar el Evangelio, pueden escuchar la palabra, ¿no? Así compartiendo entre muchos el Evangelio. Es muy sencillo, solamente abrimos en la página y compartimos, y así para que otros puedan escuchar. También mediante Radio Jerusalén, una emisora la cual está a las 24 horas con nosotros, ¿no? Y escuchando también la prédica, escuchando también los programas que nos ofrece la radio, para que también muchos puedan recibir la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 20. Himno número 20, cuán grande es Él.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Jesucristo nos ha dado la salvación. Solamente eso podemos hablar. Solamente eso podemos presentar ante Dios. Que por su sangre preciosa, la cual derramó en la cruz, somos justos, somos santos y somos perfectos. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 110. Himno 110, en la cruz. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue
por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe vi
Así oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. El día viernes tuvimos célula y después, antes de escuchar la palabra, entonces invitó al hermano, ¿no? Para que puedan testificar. Entonces, uno sale, otro sale rápido, creo que 3 testimonios había rapidito. Por esta mañana también, ¿no? Yo veo que cada persona ha recibido gran bendición, entonces es tiempo, ¿no? De testimonio, entonces pueden salir para ganar tiempo y para compartir cómo Dios ha trabajado, ¿no? Por eso ahora es tiempo de testimonio, hermanos, entonces los que desean testificar pueden salir adelante. Si ¿quién quiere testificar? Si voluntariamente puede salir, ¿no? Si no puede ser voluntario, entonces obligatoriamente tendría que salir. Sí, sí. ¿Quién desea agradecer a Dios? ¿No hay nadie todavía? Dios trabaja, ¿no? Dios también obra, entonces pueden compartir, ¿no? ¿Quién se anima o no? O no sé, difícil está. No hay nadie, ¿no? Entonces vamos a invitar. Solo, solo un testimonio necesitamos. Hay un espacio cortito, entonces, ¿quién va a testificar? Sí, vamos a invitar al hermano René Calle, que nos va a compartir su testimonio. Mientras que hay tiempo, entonces, escuchando testimonio cómo Dios ha trabajado, cómo Dios está obrando y cómo está preparando también para el Campamento Mundial 2025, ¿no? Entonces también cómo ha escuchado la palabra de Dios y cómo han recibido la promesa para 2025 para poder vivir muy bien en este año. Sí, así vamos a recibir al hermano para que pueda testificar. Buenos días, hermanos, hermanas. Realmente es una gracia, ¿no? Estar en este lugar y sobre todo ser parte de la iglesia, ser parte de miembro de la iglesia para poder escuchar su palabra continuamente. Dentro de la iglesia hay bastante palabra, ¿no? Mucha palabra. Dios, aparte de darnos la salvación, también nos permite, ¿no? La vida de la creencia. En este último tiempo Dios está trabajando fuertemente, no solamente en mi vida, ¿no? Sino también con mi familia y para un solo propósito, ¿no? Para su voluntad, también para bajar el corazón continuamente, ¿no? Continuamente Dios quiere bajar el corazón. Cuando Aitofel, ¿no? Era como consejero de David, ¿no? Esta palabra me hizo pensar mucho a mí. Su palabra era como la de Dios, dice, ¿no? Él veía también el carácter y el comportamiento del rey, ¿no? Dentro de su corazón él veía quizá defecto, ¿no? Quizá error, ¿no? Porque era hombre sanguinario también, ¿no? Pero tenía un parentesco con su, si no me equivoco, su nieta o su sobrina, Betsabé, ¿no? Y escuchando la palabra, podía entender, ¿no? Cómo en su corazón tenía algo en contra del siervo, ¿no? Menospreciaba. Y sale que pasando el tiempo, él como protestaba, se negaba contra el siervo. Y un día, ¿no? Él vio que ya estaba anciano y se fue a trabajar ¿con quién? Con Absalón, ¿no? Porque Absalón era una persona muy noble, perfecta, bella, así sale, ¿no? Humanamente no tenía defectos,
Cuando se fue, ¿el consejo de Dios seguía con Ahitofel? De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Entonces, se puede entender, ¿no? Personalmente también, ¿dónde está la gracia, no? Ahitofel tenía que entender, yo recibo la gracia, recibo la sabiduría por causa de David, ¿no? Por causa del siervo de Dios. Porque yo acompaño al siervo, al ungido, yo recibo esta gracia, este conocimiento, esta sabiduría. Y todo lo que daba acertaba, ¿no? Acertaba. Era dirigido por voluntad de Dios. Pero cuando se fue al lado de el hijo, ¿no? Absalón, el hijo de David, quitándole el trono, desde ese momento se alejó la sabiduría, se alejó la voluntad, se alejó el corazón de Dios. Entonces, él tenía que descubrir, ¿no? Yo estoy únicamente recibiendo la gracia por David, como en el caso de Noemí, ¿no? Noemí debería decir así como en el caso de Lot, ¿no? Lot se fue a la derecha, Abraham a la izquierda. Lo que él debería decir es: yo tengo todo lo que tengo es por causa del tío, ¿no? La misma riqueza, los mismos dones, ¿no? La misma cantidad de siervos, quizás mucho más todavía. Él tenía que entender, si su tío se va a la derecha, yo tengo que ir con el tío. Si el tío se va a la izquierda, yo tengo que ir también con el tío a la izquierda. Finalmente terminó pobre, ¿no? Pobre. ¿Dónde está lo que obtuvo durante toda su vida? No tenía nada. Debería decir el caso de, así como Noemí, ¿no? Donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Muchas gracias. Hasta aquí, hermano. Y Canto Esperanza van a interpretar 3 canciones. Número 1, Llanto del Corazón. Número 2, Tu Decisión. Y número 3, Monte Calvario. Cada domingo, ¿no? Ellos están cantando y también preparando para nosotros. Nosotros, llegando más temprano, podemos escuchar todas sus canciones. Así vamos a recibir con un fuerte aplauso Canto de Esperanza, sí.
mi Salvador.
En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Que algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en